Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio ahora a la revisión de lo que son las tareas del asistente médico. En forma puntual, le vamos a dar énfasis a lo que es lo de los signos vitales, ya que es una de las principales cosas que va a estar haciendo durante el día a día. Son tareas del asistente médico. Eh, bueno, el asistente médico clínico participa en el frente, podría participar en la parte del frente, que son tareas administrativas, pero primordialmente son actividades en la parte clínica, en los consultorios. Entonces son lo que se conoce como el ingreso del paciente, el intake. Generalmente el intake inicia con la identificación del paciente, ¿verdad? Y ya lo hemos mencionado muchas veces, tienen que ser un nombre completo y la fecha de nacimiento como inicio. Ya una vez eso ya se confirmó, entonces ya el asistente médico podría pasar a que el complemento de la entrevista que se va a llevar a cabo en el consultorio. Vamos a ver algunas de las tareas iniciales. Por ejemplo, podría ser en la parte administrativa contestar el teléfono, hacer citas, ayudar en la preparación de documentos de cobro, comunicarse con paciente vía teléfono o internet o correo electrónico, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar ahora, realizar flebotomía, toma de sangre, preparar y tomar un electrocardiograma. Esas serían como de las principales cosas. Ahora, de lo que estamos hablando del intake, una de las cosas que vamos a ver aquí en la lista que ustedes ven ahí en la parte izquierda de la pantalla, dice la lista de problemas. Básicamente son los problemas que han contribuido a que el paciente tenga la condición actual. Entonces son problemas físicos, probablemente sociales, emocionales. Ustedes lo van a tratar de obtener de forma rápida. No tiene que ser una nota larga, pero una nota que tenga información que le sirva al proveedor inmediatamente después que ustedes ya salgan de la habitación. También hay que actualizar la enfermedad pasada, que son algunas condiciones médicas que han cambiado desde la última visita. Podrían ser cirugías, todo eso. O algo que pasó, un ingreso hospitalario o algo. Los medicamentos siempre es bueno hacer una reconciliación cada vez que se visita al médico. Hay que hacer una actualización y de los activos, tratar de dejar solamente los activos y en poner en archivo los no activos. También hay que prestarle atención si el paciente está tomando vitaminas o algún suplemento de hierbas. Siempre no olvidar la dosis, la frecuencia, la ruta de administración. Alguna alergia nueva que el paciente exprese, también hay que documentarla. Historia familiar, alguna condición médica importante de la familia que tenga que ser nombrada en la zona de historia familiar, es importante ponerla porque algunas enfermedades son de tipo familiares. Historia quirúrgica, ya lo mencionamos. En caso de que sea una cirugía que tenga al lado, como una hernia, todo eso, fracturas, hay que nombrar el lado izquierdo o derecho. La historia social también es importante si ha cambiado desde la última vez. Por ejemplo, el empleo. Hay personas que podría ser que ya no está trabajando desde hace meses. Entonces, es una condición que podría poner estrés en alguien, hay que ponerla, ¿verdad? O alguien que está sin trabajo ahora está trabajando, lo opuesto. Si ha habido cambio en la toma de alcohol, uso de drogas, o eso, el ejercicio, es parte de la historia social que hay que actualizarla en la visita. Ahora, ya entrando en materia, los signos vitales son signos de vida, ¿verdad? Conocidos como los signos cardinales. Los signos vitales son bien importantes tomarlos en cada visita y tratar de ser lo más exacto posible porque van a dar información valiosa al médico de una mejoría del paciente o que se está empeorando una situación. Entonces, son importantes documentarlo bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta palabra homeostasis, se las menciono porque se me sale en el libro, en el blueprint de ANCA.
y básicamente es el estado de balance interno del cuerpo. Cualquier cambio en el balance interno o pérdida de la homeostasis significa una sintomatología específica. ¿Verdad? Podría ser fiebre, que el pulso se pone muy rápido, el pulso se pone muy lento, las respiraciones bajan, las respiraciones muy rápidas. Todo eso que tiene que ver con los signos vitales en fuera de rango normal es como una causa de que la homeostasis probablemente sea alterado. Entonces, los signos vitales tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Se abrevia, el presión arterial se abrevia BP, T, la temperature, pulso y respiraciones. Ahora, los signos cardinales le llaman a algunas personas signos de vida. Recientemente, la Administración de Veteranos y la Asociación del Dolor y la Comisión Conjunta de Hospitales también ha agregado el dolor como una quinta constante a preguntar. Si la patología que llega de consulta tiene que ver con el dolor, ¿verdad? Se le pregunta, ¿hay dolor? Sí. Entonces se sigue el interrogatorio, como les dije, con las preguntas terapéuticas, preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Esa pregunta inicial era cerrada porque es un sí o no, ¿verdad? No hay otra forma de contestar. Pero luego se averigua ya la característica del dolor, la frecuencia, la ubicación, todo eso. Factores que empeoran, factores que mejoran. La saturación de oxígeno también suele medirse al mismo tiempo que las constantes tradicionales, que son las que ustedes están viendo, pulso, respiración y frecuencia cardíaca. Las medidas antropométricas son aquellas medidas de peso y talla, y en los niños también incluyen la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del pecho, hasta ciertas edades, ¿verdad? Por ejemplo, circunferencia de la cabeza, según los pediatras, a los 2 años es el tope, ya no hay que seguir después de eso. Y la circunferencia del pecho un poquito más antes, ¿verdad? Casi al año, más o menos, ya no hay que medir. Entonces, usted va a ir viendo si la clínica donde ustedes están es más hacia la pediatría. Ese protocolo se va a hacer bien clásico, bien repetitivo, entonces van a saber ustedes cuándo seguir midiendo, cuándo ya parar. Ahora, de los signos vitales siempre me gusta decirles que hay que ser muy exactos, porque les dije que indican cambio en la situación, si está mejorando o empeorando. También recuérdense que los signos vitales son influenciados por factores físicos y emocionales, y alguien se puede poner nervioso al llegar a la clínica y alterarse un poco los signos vitales. Entonces siempre es bueno dejarle un espacio de tiempo que se relaje un poquito, que descanse antes de iniciar las medidas de signos vitales, para darle un receso. Acá les dejo una vista de los signos vitales. En general, los grupos están a mano izquierda, desde neonato, newborn, hasta el adulto. Y aquí está el pulso, las respiraciones, presión arterial, lo que se considera como valor aceptado, normal. Si ustedes ven los rangos del adulto en comparación al niño, las respiraciones y pulsos son bien altos los valores en el niño, y en el adulto ya se vuelve un poquito más en el rango de 60 a 100, 12 20 las respiraciones. A diferencia de la presión arterial, que es un poquito a lo opuesto. En los niños es bajita y luego se va volviendo ya con valores que van subiendo. Veamos la primera variable de signos vitales, que es la temperatura. La temperatura es un balance entre la pérdida y la producción de calor por el cuerpo. Se mide en grados centígrados o grados Fahrenheit. La que nos interesa es la temperatura central, que es la que tienen nuestros tejidos profundos, nuestras cavidades torácicas, abdominales, y también la temperatura que podríamos tener en la parte de donde tenemos el cerebro, ¿verdad? Que también por eso se mide la temperatura que viene del oído interno. Entonces, esa es la que nos da más información a la hora de tomar decisiones de la fiebre o no fiebre. Hay diferentes factores que influyen, ahí se los dejo la diapositiva, ¿verdad? La edad, hormonas, estrés, ejercicio, variaciones del día, todo eso. Fiebre se denomina con el término pirexia, término médico. No, que no haya fiebre también solo le ponemos una A antes de la fiebre, ¿verdad? Que sea febril. Si es una temperatura pirexia, sería
en rangos por arriba del 37,6 ya es una pirexia de bajo grado, poquito, pero cuando ya es una pirexia mayor del 41 o 40 centígrados, ya se cataloga como hiperpirexia, que sería una fiebre de alto grado. Acá están algunos valores de temperatura de, por ejemplo, la cavidad oral. Cualquier temperatura arriba del 37,5 ya es elevación de la temperatura, no necesariamente una pirexia, pero sí hay una alza febril ya hacia de bajo grado. La temperatura axilar está acá y la temperatura eh, rectal. Si ustedes ven, las tres son homólogas una de la otra. La única diferencia es que ustedes van a ver que la temperatura axilar, en un 37 que marque el termómetro en la axila, no olvidar subirle 0,6, 0,5, 0,6 para que se homologue al de la cavidad oral. Y en la cavidad rectal, disminuirle el 0,5, 0,6 para que se homologue a la de la cavidad oral, porque puede ser que un 38 en la cavidad, en la zona rectal, ya es alta para nosotros, pero realmente está marcando 37,4, 37,5, como sería el inicio de una pirexia, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado en esa zona. Los tipos de fiebre que ustedes ven acá son algunos tipos que se mencionan. Tal la fiebre continua, intermitente y remitente, con las consideraciones a recordar son que la continua sube el valor normal y luego tiene disminuciones mínimas, pero nunca llega al valor normal. Se queda en la temperatura alta, con variaciones, fluctuaciones leves. La intermitente sí podría subir del valor basal, pero en algún momento puede ser que regrese y hasta baje del valor normal. Y luego va a tener otra alza y posteriormente podría ser que vuelva a bajar. La remitente es muy parecida a la continua, con la única diferencia es que las fluctuaciones de elevaciones y descensos son más grandes, pero nunca llega también al valor normal. O sea, una continua y la remitente se parecen mucho, con la única diferencia de los descensos que son más vistos en la remitente en comparación de las alzas y descensos pequeños de la continua. Aquí están algunas fórmulas que se podrían usar para hacer conversión de un sistema a otro de forma manual. Por ejemplo, si ustedes tienen el valor Fahrenheit y la quieren convertir en centígrados, acá está la fórmula arriba. A la inversa, si ustedes tienen el valor centígrado y la quieren convertir a Fahrenheit, aquí está la fórmula también. Caso contrario, ahora la tecnología nos ayuda mucho en el teléfono o la computadora. Rápido podemos hacer la conversión de forma inmediata en segundos, ¿no? Si tenemos uno de los valores. Aquí les dejo las lecturas rectales y orales. Como les dije, no olviden si es la temperatura rectal la que están tomando, tienen que disminuirle el 0,6 o 1 grado Fahrenheit para que se homologue a la oral. Y si es la axilar, subirle 1 grado Fahrenheit o 0,6 centígrados para que se homologue a la que puede estar en la cavidad oral. Diferentes termómetros disponibles en las clínicas. Si ustedes ven, podemos tener termómetros digitales, ya de mercurio, ya no se ve eso. Tenemos digitales, lectores timpánicos, desechables, algunos que se utilizan para en la axila, en el recto, todo eso, que lo pueden vender de forma over the counter, comprarlo en una farmacia para utilizarlos para las medidas. La temperatura más exacta de todas es la temperatura rectal. Cuando la temperatura de forma oral no es factible tomarla, pero sí también recordemos que tiene observaciones. El paciente tiene alguna patología cardíaca, si algún problema de la zona anal rectal, como una cirugía reciente, hemorroides, todo eso, o alguien tiene diarrea, no va por esa vía. La temperatura axilar es la menos exacta de todas y probablemente sea la que menos se utilice para medir. La timpánica también es muy útil en niños y en personas con estados confusionales, porque se hace rápido.
No es invasiva, es segura, refleja la temperatura central que queremos y en 1 o 2 segundos ya tenemos la lectura. Estos son algunos termómetros que probablemente van a ver. Estos son de los que se puede poner en la cavidad oral, pero hay que ponerle el cubierta de plástico por paciente. Y luego tenemos este que es para ver lo de la temperatura en la frente. Este está con su cubierta de plástico, no olvidar ponérsela y cambiársela por cada paciente. Entonces esas son las opciones que tenemos en la que es la temperatura, ¿verdad? Ahora con el pulso, que es el otro. El pulso es básicamente es el reflejo del latido del corazón o el reflejo de la eyección de una cantidad X de sangre palpado en la pared de la arteria a distancia. Siempre buscamos inicialmente arterias grandes para que reflejen más fácil el latido, que se sienta más fácil. Pero cuando hay una buena fuerza de circulación, aunque sea distante, por ejemplo, yo puedo palpar una arteria en el pie y me va a ser fácil hallarlo si la circulación hacia el pie es buena. Va a ser fácil, solo pongo los dedos y asiento el latido. Pero si hay una insuficiencia arterial periférica, probablemente no. Entonces, los pulsos siempre, recordemos que tenemos que ubicarlos en una arteria cerca de la superficie del cuerpo y presionar suavemente contra el hueso para sentir el latido. No presionar demasiado porque yo lo voy a ocluir y no se va a palpar. Y no es que no esté, sino que yo lo estoy apachando. Los sitios conocidos son, tenemos el temporal, el carótido en el cuello, el apical, que es la punta del corazón, braquial, fosa antecubital, radial en la muñeca, femorales, popítreos y dorsales pedis en el pie. El punto apical se usa mucho en niños y en adultos mayores o pacientes que tienen pulsos muy rápidos o muy lentos. Básicamente el pulso apical es aquel que se escucha directamente con un estetoscopio. Ahora, el pulso en el niño, si es pequeño, la arteria braquial es la que vamos a ocupar, o sea, como ven acá en la foto. Ya si son de mayor edad o adultos, la radial es la mejor, la que se ocupa. Pero tenemos otro sitio, aquí se les dejo unas fotografías, la temporal, la carótida. Una alerta de seguridad de la carótida es que no palpar o presionar las carótidas al mismo tiempo, ya que podríamos producir una caída refleja de la presión o de la frecuencia, ¿verdad? Solamente una a la vez. Y si usted ve en esta foto, le están palpando la carótida derecha. Luego tenemos la braquial, la radial y la apical, ¿verdad? Con un estetoscopio. Ahora, en cuanto a la respiración, que es otro de los signos vitales, básicamente es un ciclo. Recuérdense que es un ciclo adentro y afuera, ¿no? Hay que darle al paciente la oportunidad que respire los 2 ciclos para contar el uno. También recordemos que es un proceso que puede ser voluntario e involuntario. Si es involuntario, ya tenemos un punto de respiración en el cerebro, que es la zona de control de la respiración central, que estimula la respiración básicamente por los niveles de dióxido de carbono detectados en algunos receptores periféricos, ¿verdad? Entonces, pero también sabemos que podemos controlar la respiración nosotros y eso se hace mucho cuando hablan de la técnica de relajación, que le dicen a uno, respire profundo 4 segundos, deténgalo 1, sáquelo en 6. Quiere decir que yo sí lo puedo controlar, pero la mayoría de veces, si ustedes ven, nadie está pensando que respira. Lo hacemos de forma automática, pero es un proceso que puede ser ambos, voluntario e involuntario. Siempre hay que prestar atención no solo al número de veces, sino que también qué tan superficial es, qué tan profundo es, si es rítmico. También la respiración tiene ritmo como el patrón del pulso. Si va rítmica o va desordenada, profunda o bien superficial. Todo eso podría ser información para el médico. Hay diferentes términos que ustedes van a escuchar de respiración. Tenemos, por ejemplo, este que les pongo disnea, pero hay muchos. Van a oír disnea, bradipnea, apnea, que no respire, taquipnea, que muy rápido, bradipnea, que muy lento. Son terminología que se va a ir escuchando en la clínica. Diferentes pacientes la van a presentar.
¿Cómo contamos las respiraciones? Hay que hacerlo de forma indirecta. Les voy a poner un video a continuación para que vean cómo el asistente médico cuenta el pulso y luego las respiraciones. Si ustedes ven, tienen que hacer un poquito así lo que está haciendo ella, no directamente verle su tórax, sino que de forma indirecta. El video les explica mejor. Aquí ven. Good afternoon, Miss Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctors asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. Is great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's 1 respiration. 1 inhalation and 1 exhalation equals 1 respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, si ustedes vieron antes de pasar la presión arterial, que hay que mantener los ojos de forma alterna en el pecho del paciente, pero no viéndolo directamente, más bien viendo el reloj, contando el pulso, aparentando contar el pulso, sin remover los dedos del sitio de la arteria radial para determinar la respiración, para que el paciente no caiga a cuenta que le estoy viendo el tórax, sino que le mantengo la presión, el pulso. Aunque ya terminé de contar el pulso, yo sigo viendo el movimiento del tórax y eso es la mejor forma de hacerlo. Ahora, la siguiente es la presión arterial. Este básicamente es el reflejo de la presión, no las veces que el corazón latió, sino que la presión con la que sale la sangre y se refleja en una fuerza en la pared de las arterias periféricas. Básicamente es una medida de la cantidad que se ejerce para la salida de la sangre y se mide en milímetros de mercurio. ¿Verdad? Nos van a dar dos valores, es una fracción, ¿verdad? Una fracción. El valor más alto es el sistólico y el valor inferior es el valor diastólico. También es un ciclo, ¿verdad? Los dos, sístole y diástole es un ciclo para contar una vez. Entonces se guarda la información como una fracción, entonces la gente va a decir 120/80, 130/85 sabiendo que el valor superior, el numerador, es el sistólico y el denominador, el de abajo, es el diastólico. Entonces, la presión que sale inicial ejercida en la arteria es el sistólico y la presión entre dos momentos de ciclo, cuando el corazón se relaja, es el valor diastólico. Ahora ya hay una clasificación nueva. Bueno, digo nueva, pero básicamente esta clasificación ya tiene más o menos como 5 años que la cambiaron de la Asociación Americana del Corazón. Y es que le agregaron una variable que no estaba antes, que se llama presión arterial elevada. Esta no existía. Entonces es la presión que está entre 120 y 129, la sistólica, y menos de 80, la diastólica. Ahora ya decimos, oh, está elevada.
No hay todavía presión arterial alta, pero ya está elevada. La presión arterial normal tiene que ser abajo de 120 y menos de 80. Pero si ya empieza a elevarse arriba de 130 y manteniendo 180 y 89, presión arterial alta, estadio 1. Y luego viene la estadio 2. Un poquito más. Ya con esta adición de este nivel elevado, ya tratan de detectar la presión arterial más temprana. No olvidar que más de 50 millones de personas en Estados Unidos sufren la enfermedad, sin muchos de ellos estar siquiera al tanto, ¿verdad? Porque no, nunca van al doctor o no se toman la presión arterial. Por lo menos hay que tomarse la presión arterial una vez al año, por lo menos, en aquellas personas que no tienen riesgo. No digamos los que tienen riesgo, que ya saben que tienen presión arterial alta, hay que hacerlo más frecuente. Estos sonidos de Korokov que les menciono acá son básicamente unos sonidos que se escuchan cuando se hace la presión de forma manual, usando un estetoscopio. Ya les voy a poner un video a continuación y ustedes van a ver estos sonidos, que primero inicia el silencio cuando ya la presión está en el manguito que aprieta el brazo al máximo, y cuando ya empieza a bajarle presión a la presión del manguito se empieza a oír el primer ruido en algún momento, y básicamente el primero que se oye cuando se va desinflando el manguito va a corresponder a la presión arterial sistólica, y se va a seguir oyendo el sonido hasta un momento en que ya no se escucha, que sería la presión a la que se deja de escuchar, o el último sonido que se escucha sería la presión diastólica. Va- Vamos a ver, por acá está el video, se lo pongo para que vean y lo escuchen. Hay presión arterial alta, pero también hay baja, ¿verdad? Lo que se llama hipotensión, que sería a lo opuesto, un valor abajo de 90 a 60. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. Bueno, voy a detener acá para que todavía tengo la imagen del estudiante de medicina tomando la presión. Como ustedes vieron, el sonido que se escucha primero se cataloga como sistólico, y es cuando ya el flujo de sangre comienza a pasar por la arteria braquial, y donde se escucha el último sería el diastólico. Todos esos sonidos que uno escucha son producidos por la vibración de la pared arterial. También otra cosa que hay que recordar es que podría haber falla en la toma de una presión arterial si el manguito rotador este es demasiado grande para una persona delgada, o lo opuesto, es muy pequeño para una persona de mayor peso o mayor grosor del brazo.
Eso es lo que se llama el grosor del cuff o manguito. También hay que colocarlo correctamente, más o menos lo que ustedes veían con la técnica de la fleotomía, que decía que el torniquete se coloca a 3, 4 pulgadas. Más o menos así tiene que andar un poquito sobre el nivel de la fosa antecubital, el manguito, el borde del manguito, para que dé una buena lectura. Y no hay que hacer lecturas simultáneas. Si uno dice, oh, no le marcó, lo voy a tomar inmediato. Siempre hay que esperar más o menos 1 o 2 minutos entre lecturas para no hacerlo tan rápido y le damos chance a que el cuerpo compense, ¿verdad? Entonces, también que los aparatos no estén arruinados, que no estén defectuosos. Todo eso hay que observar, ¿verdad? O si el paciente lo ven muy nervioso o incómodo, ansioso, siempre mejor démosle una oportunidad de que se relaje un poquito. Hay algunos dispositivos, estos son los que van de habitación en habitación, otros están en las paredes de la habitación, así como este fue el que vieron en el video, que como podríamos tener uno de estos en casa, pero también actualmente hay otros que son electrónicos, ¿verdad? Como estos que ven acá. Hoy hay de todo en el mercado, hay unos que son de la muñeca, otros que son como estos, que son para monitoreo en casa. Cada persona puede tener uno y él se monitorea 1 o 2 veces al día. Aquellos pacientes que su médico le ha dejado como tarea hacer eso y anotarlo en un papel. Ahora, el pulso también se puede juntar con el oxímetro o el medidor de saturación de oxígeno en la sangre. Y acá ven unas fotografías que yo les puse, que pueden ser de dedo, batería individual o conectado directamente a la máquina de tensión arterial. Las medidas de antropométricas que les dije eran peso y talla. Las medidas son muy importantes, ya que estos valores derivan de una gran cantidad de gente que se ha medido y el Centro Nacional de Estadísticas de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ya ellas suministran tablas que comparan, correlacionan peso y talla y sexo. Entonces, el peso es importante porque nos da información del estado nutricional de alguien, cómo está pesando en base a la ingesta de comida. Hay que tratar de hacerlo sin zapatos y con la menor cantidad de ropa posible la persona, ¿verdad? El mínimo de ropa, el peso. Ahora, la estatura también hay que medirla de lo más exacto posible, que también valora el estado nutricional de un niño. Y también hay que hacerlo con el paciente descalzo. Creo que por acá está una foto de una señora. Está sin zapatos, descalza y está lo más recta posible cuando le están tomando la medida. Al menos en la primera vez, ¿verdad? Que la vamos a estar midiendo todas las veces que llega, pero por lo menos el peso sí hay que pesarla. La medida no cambia mucho en un adulto. En niños sí, cada visita es una medida porque sí cambian mucho ellos. Crecen en 6 meses, podrían tener cambio, o sea, para arriba, o que se está el niño poniendo muy sobrepeso o que pierde peso mucho que no está comiendo. Entonces es importante. Ahora, el BMI es otra variable que se va a escuchar en la clínica, que son básicamente el índice de masa corporal, que es un cálculo que se hace en base al peso y la altura del paciente. En los niños no hay que tomarlo muy pequeño, no aplica el BMI. Si mal no recuerdo, creo que el BMI se lo empiezan a medir en un niño desde entre los 6 y 8 años. Por ahí empiezan ya a tomarles los BMI como referencia. Y en el adulto también bien importante porque ahora están asociando el BMI. Ustedes ven aquí el BMI, por ejemplo, de 18,5 a 25 es el peso ideal de alguien. Entre 25 y 29,9 sobrepeso y de 30 para arriba obeso. Y ahí para arriba tienen más, ¿verdad? Si por ejemplo puede estar arriba de 35 ya es obesidad mórbida. Y si es arriba de 40 para arriba, ya es como el súper obeso, ¿verdad? Que ya son pacientes que andan ya pesando las 400 libras. Entonces, eso ya es un BMI bastante extremo y lo ocupa muchas veces para manejo de la obesidad o hasta sugerirle que hagan cirugías bariátricas y todo eso. Ahora, ¿cómo asocian el BMI a otras cosas? Por ejemplo, el BMI lo pueden asociar con el tamaño del abdomen.
Si el individuo, por ejemplo, cae en rango de 25 a 34.5, que ya sería sobrepeso hasta obeso, pero tiene una cintura arriba de 40 pulgadas en el hombre y 35 en la mujer, ya se le puede considerar como un obeso que puede tener enfermedades como o predisposición a padecer diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas. También el síndrome metabólico, que es otro, otro grupo de hallazgos que sirve para predisponer a una diabetes tipo 2. Entonces, lo están utilizando ya en combinación, no solo el BMI solito. Si el BMI está arriba de 40, ven acá, el riesgo de la persona complicarse o morir, si ya sube de 50 hasta 150. O sea, ya es bastante riesgo de enfermar crónicamente y con un desenlace que nadie quiere, pues. Ahora, la medida de los niños, vean ahí, los niños también van a ser medidos y pesados en cada visita, se ponen en una báscula, como lo ven acá, y se tiene que pesar y también medirlo lo más exacto posible, ¿verdad? Se acuesta en forma bien rectecito al niño, se le ponen sus talones y la cabeza, ¿verdad? Y se miden así como lo ven acá. Y la mínimo de ropa también. Si ustedes ven, acá lo tienen ya con el mínimo de ropa, acá solo probablemente le estaban iniciando la medida de longitud y luego ya le quitan el resto de la ropa, ¿verdad? Otra medida que van a ver son las medidas del circunferencia de la cabeza. Aquí la cinta, si la ven, se la están pasando alrededor de la cabeza, justo encima de las cejas, las orejas y la prominencia occipital en la parte posterior de la cabeza. Y se va midiendo hasta los 2 años, ¿no? Esto nos da el desarrollo que va teniendo el cerebro en el niño. Y luego viene también la medición del tórax, que también se pasa una cinta a medida a la altura de las tetillas, más o menos del quinto espacio intercostal, acá. Y nos da información también, bueno. Entonces, acá les dejo algunos valores estándares de medida de la cabeza, medidas del tórax, como referencia para que lo vean. Eso era lo que les traía de lo que son los signos vitales, así en forma general. No sé si alguien tiene alguna duda o algo en lo que yo voy a cambiar la Muy, presentación. muy bien, muy bien.